Analicemos el ejercicio titulado URSS. Número 1. La URSS es comandada por un Consejo Supremo. 2. Nombre adoptado por Rusia después de la Revolución de 1917. 3. El Consejo Supremo está constituido por 2 asambleas. Esta unidad número 3, si nos damos cuenta, está muy vinculada a la número 1. 4. País con más de 22 millones de kilómetros. Está describiendo a la URSS. 5. URSS significa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bien, hemos analizado, hemos atendido estas unidades y nos vamos a dar cuenta que la número 5, corresponde a una explicación de lo que significa URSS. Y por eso sería un buen inicio. Como parte de la introducción empezamos con la número 5. Luego, una vez que hemos explicado qué significa la palabra URSS, vamos a continuar con la número 2, que dice nombre adoptado por Rusia. ¿Cuál es ese nombre que adoptó Rusia? La número 5, que te explicó qué significa. Vamos a la secuencia 5, 2. Y como en la número 2 dijimos que Rusia adoptó ese nombre, pues la número 4 va a explicarla. País con más de 22 millones de kilómetros. ¿Quién es ese país? Rusia, que está en la número 2. Sería 5, 2, 4. Y se aleja más del tema, utilizamos criterio de jerarquía, se aleja más del tema la 1 y la 3. Pero también pudo haber sido 3, 1. 1 dice, la URSS es comandada por un Consejo Supremo. Todo parte. ¿Y qué pasa con este Consejo Supremo? Está constituido por 2 asambleas. Nos damos cuenta que la número 3 explica el Consejo Supremo mencionado en la número 1. Sería 5, 2, 4, 1, 3. Como nos piden el cuarto lugar, entonces sería la número 1 en nuestro ordenamiento final. Respuesta, la E. Analicemos el ejercicio titulado La sangre. Bastante atento porque este ejercicio tiene 6 unidades informativas que mientras vamos leyendo vinculamos. Número 1. Regresa a los pulmones a través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. Regresa a los pulmones. Recuerda, regresa a los pulmones. Es roja, brillante o escarlata con óxido oxigenada en los pulmones y pasa a las arterias. Roja, brillante, recibe oxígeno en los pulmones y pasa a las arterias. Características y empieza el viaje de la sangre. 3. En los pulmones, de eso también habló la 1, pulmones, la sangre cede dióxido de carbono, queda captado de los tejidos. La número 3 está vinculada directamente con la número 1 porque la sangre se encuentra en los pulmones. 4. Sustancia líquida que circula por las arterias y las venas del organismo. Número 4 se podría interpretar y podría comprenderse en una sola palabra. ¿Te diste cuenta? Claro, la número 4 podría ser la definición de sangre. 5. Adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos. La unidad número 2 dijo que era roja. Y la unidad número 5 nos plantea que se torna azul o se azula. 6. También recibe un nuevo aporte de oxígeno e inicia un nuevo ciclo. ¿Dónde recibe el aporte de oxígeno? Claro, en los pulmones. Sí, en los pulmones. Eso quiere decir que la número 6
está ligado directamente ¿a quién? A la 1 y a la 3. ¿Por qué, profesor? Porque 1, 3 y 6 nos hablan de la sangre. ¿En dónde? En los pulmones. Bien, entonces vamos a plantear que comenzamos con la número 4. ¿Por qué? Porque la número 4 es la definición. De ahí pasamos a la número 2. Correcto. ¿Por qué, profesor? Porque una vez que yo planteo la definición, planteo características, lo rojo de la sangre, cuando se oxigena ¿en dónde? En los pulmones. El oxígeno permite que se haga color rojo. ¿Ya? Y como ya salió de los pulmones y comienza su viaje a través de las arterias, aparece la 5, cuando adquiere una tonalidad más azulada. Va perdiendo oxígeno a través del viaje y se azula. Tenemos 4, 2, 5. Y como ya viajó, ahora regresa. ¿Pero regresa a través de quién? De las venas. O sea, sale a los pulmones, lleno de oxígeno, sale bien rojita, bien roja la sangre, y para regresar a los pulmones regresa a través de las venas. 1, 3, C del dióxido de carbono, y la número 6 vuelve a oxigenarse y se entiende, vuelve a adquirir el color rojo. Correcto. Sería 4, 2, 5, 1, 3, 6. Como nos piden el cuarto lugar, en el ordenamiento que acabamos de ofrecer, sería la número 1, la E. Leamos el ejercicio titulado La droga. 1. Se consume para obtener una alteración del estado de ánimo. ¿Para qué se consume la droga? 2. Alcohol, tabaco, barbitúricos, heroína, éxtasis, etc. Pueden ser ejemplos, ¿no? de drogas. 3. Resulta placentera y puede producir fenómenos de tolerancia y adicción. Efectos del consumo de droga. 4. Existen muchos tipos de drogas atendiendo a diferentes criterios. Tipos de drogas. La número 4 lo vinculo directamente ¿con quién? ¿Te diste cuenta? La número 4 lo vinculo con la número 2. ¿Por qué? Porque la número 2 sería ejemplo de los tipos de drogas. Entonces sería relación de 4, 2. 5. Sustancia química con efectos sobre el sistema nervioso central. Por la manera como se presenta la unidad 5 y por la información que tiene, ¿qué podemos confirmar? Que la número 5 sería la definición, claro, sería la definición de droga. Correcto. Comparamos la número 1 y la número 3, porque tenemos ahora la dificultad. Profesor, ¿es 1-3 o 3-1? Yo pienso que debería ser mejor 1-3. ¿Por qué? 1. Se consume para obtener una alteración del estado de ánimo. ¿Y cuál sería esa alteración? 3. Resulta placentera, produce fenómenos de tolerancia, de adicción. La número 3 explica a la número 1. Y terminamos el texto, culminamos el texto con la pareja 4-2 por jerarquía textual. Porque 4-2 estaría hablando sobre ¿qué? Sobre los tipos de droga. Número 5, definición de droga. 1-3, lo que genera la droga en el organismo. Y 4-2, los tipos de droga. Como nos piden la cuarta unidad, el cuarto lugar, justo también la número 4. Respuesta, la C. Veamos el ejercicio titulado El erotismo. Número 1.
La entrega, el abandono, la sensación de pérdida son rasgos asociados a ambos impulsos. Ambos impulsos. La unidad número 1 es una información dependiente, porque termina diciendo ambos impulsos. Vamos a ver dónde estarán esos ambos impulsos, en qué unidad se presenta. Designa las manifestaciones ligadas a la sensualidad. Estamos suponiendo que es del erotismo. Palabra derivada del nombre de Eros, dios del amor. Interpretamos la número 3 como una información etimológica y podría ser un buen inicio al plan. 4. Bataille ha analizado el complemento entre el impulso amoroso y de muerte. Impulso amoroso y de muerte. Esos impulsos, 2, ¿no está en la número 1? La número 1 no podría complementar al número 4, puesto que la número 1 era una información dependiente. Claro, podríamos adelantar una pareja 4-1. 5. Incluye también las fantasías que acrecientan y acentúan la atracción. ¿Quién incluye también estas fantasías? Pensamos que la número 5 va ligada a la número 2. ¿Sí? La número 5 va ligada a la número 2. ¿Por qué? Porque la número 2 dice, designa las manifestaciones ligadas a la sensualidad. ¿Nada más? 5. También las fantasías que acrecientan la atracción. 2 y 5 van juntas. Correcto. Y 2 y 5, ¿a quién explican? A la número 3. ¿Y por qué la 3, profesor? La 3 dice, palabra derivada del nombre Eros, dios del amor. Una vez que conocemos el origen de esta palabra erotismo, ¿qué pasa con el erotismo? Características. Designa manifestaciones ligadas a la sensualidad. Y la ampliación la número 5 sería 3, 2, 5. Y por jerarquía, vamos a terminar con la pareja 4-1. ¿Por qué? Porque 4-1 hablan sobre el análisis que realizó este intelectual francés, Bataille, sobre los impulsos eróticos. Respuesta entonces sería el cuarto lugar, justo también la número 4, la alternativa C. Analicemos el plan titulado Maquiavelo. Número 1. Su obra más famosa es El Príncipe, escrita en 1513 y publicada en 1532. Ya hablamos de una obra de Maquiavelo. 2. En sus misiones diplomáticas conoció a muchos gobernantes. Ya, misiones diplomáticas. El Príncipe ha sido considerada como una apología del despotismo. Pero del Príncipe también habló la número 1, correcto. Y creemos que la número 3 debe proseguir a la número 1. ¿Por qué, profesor? Porque en la número 1 se presenta la obra del Príncipe y la número 3 lo que nos ofrece es una consideración de la obra del Príncipe. Primero lo presentamos la obra del Príncipe, y luego damos una consideración. Sigamos leyendo. Tuvo la ocasión de estudiar tácticas, en especial la de César Borgia. En la 2, misiones diplomáticas, muchos gobernantes, y en la 4 estudió las tácticas de Borgia. Y la 5 dice, historiador y filósofo político italiano, 1469-1527. ¿Te diste cuenta? Claro, la número 5 se convertiría en la definición y forma parte de nuestra introducción. Empezamos con la número 5. ¿Quién fue Maquiavelo? ¿Seguiría la 2 o la número 4? Porque con la pareja 1-3
tienes que terminar el plan. Porque 1, 3 hablan de la obra El Príncipe. Primero el autor, qué hizo, cómo vivió, qué vivió, y terminamos con la obra. Pensamos que debería ser la pareja 2-4. ¿Por qué? Porque se entiende que a partir de esas misiones diplomáticas que le permitieron conocer muchos gobernantes, tuvo la ocasión de estudiar las tácticas de César Borgia. 2, 4, 5, 2, 4, 1, 3. Nos piden el cuarto lugar y claro, sería la número 1, la alternativa E. Leamos el plan de redacción titulado Queen. Hablemos de rock. Número 1. En mayo de 1992 se organizó en el Wembley Stadium de Londres un homenaje musical a su memoria. Homenaje musical. 2. Mercury demostró ser un showman enérgico, ingenioso y pretencioso. El gran Freddie Mercury. Característica de Freddie Mercury. 3. Queen grabó canciones como We Are the Champions en el 77. Ya hablamos de la música, una canción muy famosa de Queen. 4. El cuarteto fue creado en 1971 por 4 magníficos músicos. Creación del cuarteto Queen. Si lo comparo con la número 3, obviamente, primero hablaríamos de la creación del grupo y después podríamos hablar sobre su repertorio musical. 5. Grupo de rock británico famoso por sus espectaculares representaciones. La número 5 sería un buen inicio del plan, porque nos ofrece la definición. 6. Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, John Deacon y Roger Taylor. La número 6 no podría ser una aclaración, una ampliación de la número 4, porque la número 4 que me dijo, creado por 4 magníficos músicos, y justamente la número 6 es una especificación de estos músicos, nos informa. Tenemos la pareja 4-6 y empezamos con la número 5. 5, definición de Queen, grupo de rock británico. 4 y 6, creación del grupo 4-6. Y como la número 6 me menciona los personajes de este grupo, hablaría de la número 2, resaltando al vocalista Mercury, lo describimos. Después de hablar de los integrantes, 6-2, iríamos a la número 3. ¿Por qué, profesor? Porque sería repertorio, música. Y terminaríamos con la número 1, porque sería un homenaje, un tributo a este tremendo grupo denominado, llamado Queen. 5, 4, 6, 2, 3, 1. Nos piden el cuarto lugar y sería la número 2. Respuesta dado. Leamos el plan titulado Calígula. 1. Tiberio lo nombró junto con su nieto Tiberio Gemelo coheredero al trono, pero el Senado y el pueblo optaron por Calígula como único emperador. Esta unidad nos informa cómo Calígula llega al trono. Derrochó su fortuna en espectáculos públicos, desterró o asesinó a la mayoría de sus familiares, nombró a su caballo cónsul, etc. Qué loco este Calígula. 3. Emperador romano del 12 a 41, famoso por su crueldad y por su extravagancia. La número 3 podría presentarse
como una definición. ¿Estamos de acuerdo? Adelantamos. Podría ser inicio la número 3. En el 41, los oficiales de su guardia conspiraron contra él y lo asesinaron, nombrando como sucesor a su tío Claudio. La información número 4 de que nos ha ilustrado sobre cómo es que Calígula fue asesinado. Esa información podría estar en la cola, correcto. Su juventud en los campamentos militares le hizo merecedor del sobrenombre de Calígula, en latín diminutivo del calzado militar romano. Como tenía un pie pequeño, justamente le llamaron Calígula, el del calzado pequeño. Fue un dirigente clemente durante los 6 primeros meses, pero se convirtió en un tirano depravado después de una enfermedad mental. Esta número 5, que nos informa sobre su gobierno, podría ser continuación de la número 1. ¿Por qué la número 1? Porque en la número 1 Calígula llega al trono y la número 6 nos está informando cómo fueron los primeros 6 meses y luego cómo se depravó. 1-6 podría ser. Y comenzamos con la número 3, porque la número 3 nos informa sobre la definición. ¿Quién fue Calígula? Emperador romano famoso por su crueldad. ¿Quién es el complemento de la número 3? Pienso que la número 5, porque si en la número 3 nos informan quién fue Calígula, emperador romano, en la número 5 nos plantean una cuestión biográfica, que su juventud en los campamentos militares se hizo merecedor del nombre de Calígula. Tenemos 3, 5, luego 1, 6, cómo llega al trono. En la número 2 sería una manera de graficar su locura. Enfermedad mental, cómo va a nombrar a su caballo cónsul, imagínense. Y terminamos con la número 4, porque allí Calígula es asesinado. 3, 5, 1, 6, 2, 4. Como nos piden el cuarto lugar, sería la número 6, la alternativa C. Leamos el ejercicio titulado Júpiter. Número 1. Nuestro maravilloso sistema solar posee sorprendentes planetas. Y se entiende que uno de esos planetas sería Júpiter, que está en el título. Su masa, sin embargo, es solo 318 veces la de nuestro planeta. Su masa, sin embargo. Esa frase adversativa nos invita a pensar que hay una unidad más adelante que tiene que contrastar en la información. 3. Quinto planeta desde el Sol y el mayor del sistema solar. ¿Eso no es Júpiter? Claro, la número 3 podría ser una definición de Júpiter. 4. Io, Europa, Ganímedes y Calisto son sus más conocidos satélites. Ya, satélite de Júpiter, primero lo defino, caracterizo y podría yo complementar la información hablando de sus satélites, podría ser. 5. Júpiter es 1400 veces más voluminoso que la Tierra. Más voluminoso que la Tierra. Y la número 2, si lo conectamos con la número 5, ¿habría o no un contraste? Sí, vamos a hacerlo. Pareja 5-2. Júpiter 1400 veces más voluminoso que la Tierra. Y la 2, su masa, sin embargo, es solo 318 veces la de nuestro planeta. Pareja 5-5-2. La definición sería la número 3. Profesor, ¿y la 1 qué sería? La 1 sería la presentación del plan. Número 1, presento al sistema solar sorprendentes planetas. Luego la número 3, defino Júpiter. Aparece la 5 y la 2,
con las características de volumen y masa. Y terminamos con la número 4 hablando de los satélites de Júpiter. 1, 3, 5, 2, 4. ¿Qué nos piden? Nos piden el cuarto lugar. Y como nos piden el cuarto lugar, ya pues, sería la número 2, la D. Plan titulado Un encuentro con el arte. Primera unidad. Los miles de francos que recibió por él eran entonces en Francia una suma excepcional. ¿Ya? ¿Quién él? No tenemos el personaje. 2. Están ante el retrato de Charpentier y sus hijas por Pedro Augusto Renoir. ¿Ya? Están. ¿Quiénes están? Sigamos leyendo. Los visitantes se detienen para contemplar una imponente obra. Los visitantes contemplan una imponente obra. Justo la número 2, cuando dice, están ante el retrato de Charpentier. ¿No serían los visitantes la número 3? Sí. Podemos adelantar una pareja 3, 2. Sigamos. El gran artista francés mostró su genialidad en este lienzo de 1,50 m. El gran artista. ¿Qué artista? ¿Dónde está el artista? Sí, yo también lo ubiqué. Está en la número 2. ¿De qué artista habla? De Pedro Augusto Renoir. Sería una pareja de 2, 4. 5. Gran sala cuadrada en el segundo piso del Museo Metropolitano de Nueva York. La número 5 no podría formar parte de la introducción. Claro, primero contextualizamos. Estamos en la gran sala cuadrada, estamos en el Museo de Nueva York. ¿Qué pasó en el museo? ¿Qué hay en el museo? Aparece la 3 y dice, los visitantes se detienen para contemplar una imponente obra. ¿Estos visitantes dónde están? En el Museo de Nueva York. 5.3. ¿Qué pasa con los visitantes? Están ante el retrato de Pedro Augusto Renoir. ¿Y qué pasa con Pedro Augusto Renoir? Entra la número 4 y dice, el gran artista francés mostró su genialidad en este lienzo de 1,50 m. ¿Y por qué la 1 al final, profesor? Los miles de francos que recibió por él eran entonces una suma excepcional. Es que se aleja más del tema. Porque la número 4 está hablando de la pintura directamente, lo que significó para él y para el mundo entero. Y la número 1, un complemento sobre el dinero que recibió por él. Por eso va al final, por jerarquía. Sí, sería ordenamiento 5, 3, 2, 4, 1. El cuarto lugar, sí, coincide. La número 4. Respuesta, la A. Plan titulado El duro oficio de enseñar. Número 1. Todo ello despierta el entusiasmo del joven y lo invita a decirse, esa es mi profesión. Fíjate la frase inicial de la número 1 y dice, todo ello. Debería estar definitivamente entre las unidades últimas del plan. Todo ello. 2. Complemento de este risueño porvenir son las largas vacaciones de fin de curso. Complemento. Habría que mencionar primero cuáles son esas circunstancias que encandilan a un estudiante. 3. Se ve en el aula rodeado del afecto y la estimación de los alumnos que lo quieren y lo obedecen. Esas no podrían ser circunstancias que entusiasma a un estudiante a querer enseñar, para que la número 2 diga luego, complemento de este risueño porvenir son las vacaciones. Sí, podríamos adelantar una probable pareja 3, 2. Sigamos, 4.
Llegado el momento de elegir una carrera, más de un joven se decide por la del magisterio. O sea, quiere ser profesor, quiere enseñar. La número 4, sí, la número 4 podría ser parte de la introducción. Además es independiente. Y sí, justo refleja el título. El joven se decide por el magisterio, quiere enseñar. Y el título que dice, el duro oficio de enseñar. Falta la 5. La elección no es tan solo por una noble vocación de servicio, sino quizá porque cree que será un lecho de rosas. Piensa que va a ser, siendo profesor, todo de color de rosa, todo alegría, todo placer. Se equivoca, no es así. Definitivamente comenzamos con la número 4. El joven elige enseñar. Luego la número 5 nos informa por qué elige. Porque cree que será un lecho de rosas. La 3 y la 2 que adelantamos se van a convertir en una descripción de por qué cree que este jovencito elige la carrera del magisterio. Y termina con la número 1, después de estas circunstancias, todo ello despierta el entusiasmo y le invita a decirse, esa es mi profesión, la enseñanza. 4, 5, 3, 2, 1. Nos piden cuarto lugar y sería la número 2. Respuesta, la C. Plan titulado La filosofía. En este plan vamos a enfrentarnos ya no a oraciones, vamos a enfrentar frases, ramas de la filosofía, etimología de filosofía. Adelantamos ya entre 1 y 2, primero la 2. Primero etimología, ¿de dónde viene la palabra filosofía? Luego las ramas. 3. Ciencias que explican la naturaleza. Definición de la filosofía. Vinculamos la número 4 con la número 2. ¿Por qué, profesor? Porque 2 es etimología y 4 definición, y te habíamos planteado en la teoría que en la estructura ideal, primero de dónde viene la palabra etimología y luego la definición. Si yo comparo 2 con 4, primero la número 2 y luego la número 4. Después podría hablar de ramas de la filosofía, la número 1, por estructura ideal. Profesor, ¿y la 3? ¿Verdad, no? Ciencias que explican la naturaleza. ¿Y eso qué es? Yo pienso que la filosofía podría ser una de esas ciencias que explican la naturaleza. Sí. O sea que la número 3, ¿qué sería? La 3 sería una presentación. 2 etimología, 4 definición, 1 ramas. ¿Qué ramas de la filosofía? Entra a las 5 y dice estética, nociología, epistemología. Claro, la número 5 es una especificación, criterio de generalidad, 1, 5 al final. 3, 2, 4, 1, 5. Nos piden el cuarto lugar, sí, la 1, cuarto lugar. Respuesta sería la E. Plan titulado El Titanic. Claro, el de la película, por supuesto. 1. Fue un transatlántico británico de lujo que ocasionó una tragedia. Interesante inicio, también podría ser del plan. Si el título es El Titanic, presentamos al Titanic, transatlántico británico. Chocó contra un iceberg a 153 kilómetros hacia el sur de los Grand Banks de Terranova, Canadá. Ya choca contra el iceberg. 3. Sufrió una de las peores catástrofes marítimas de la historia.
La número 3, ¿por qué no podría ser una ampliación de la número 1? Porque la número 1, ¿qué nos estableció? Que ocasionó una tragedia. Y justamente la número 3 comienza a abrir el tema de la tragedia, una de las peores catástrofes marítimas de la historia. 3 complemento de la 1. Hasta septiembre de 1985 no se encontraron los restos del barco ni se fotografió la zona. Ese podría ser un dato post-tragedia, ¿sí? 5. Había partido en su viaje inaugural desde Liverpool hasta la ciudad de Nueva York. Por una cuestión de tiempo, la número 5 podría estar informándote sobre qué pasó con este Titanic cuando partió desde Liverpool. La número 5 podría estar después de la número 3. ¿Por qué? Porque te informa lo que pasa con este Titanic. 6. De las más de 2.220 personas que viajaban a bordo, murieron 1.513. Esta información número 6 ¿no podría ser consecuencia del choque en la número 2? Claro, causa-efecto 2-6. Ya, y se entiende que este choque 2-6 fue después, obviamente, después de haber partido el Titanic desde Liverpool hasta Nueva York. O sea que 2-6 debe estar después de ¿quién? De la número 5, para narrarte la historia, la tragedia del Titanic. Y la número 4 debemos ponerla al final. Va de cola la número 4. ¿Por qué? Porque deja hablar de lo que pasó en la tragedia para luego complementar un dato sobre las fotografías que no se hicieron hasta septiembre del 85. Comenzamos con la 1, presenta al Titanic. La número 3 es una... vamos a decir, una manera de presentarnos la tragedia que va a ocurrir cuando parte de Liverpool hasta Nueva York, 5-2, y terminamos con la pareja 6-4, 1-3, 5-2, 6-4. Cuarto lugar nos piden, sí, correcto, la 2, respuesta, la D. Plan titulado El partido más atractivo. Hablemos de fútbol. 1. Más de 350 enfrentamientos. ¿Quién se enfrentó? 2. El clásico de todos los tiempos. ¿Cuál clásico? 3. El fútbol peruano. Ya, la número 3 nos contextualiza. Se entiende que ese clásico es dentro del fútbol peruano. 4. Primer clásico ganó Universitario, ¿correcto? Ese primer clásico no podría formar parte de los más de 350 enfrentamientos que está en la 1. Sí, podría ser 1-4. 5. Universitario versus Alianza Lima. ¿Ese no es el clásico? La número 5 sería explicación de quién. Claro, la número 5 sería explicación de la número 2. Porque la 2 nos dice el clásico a todos los tiempos. ¿Cuál es ese clásico? Universitario versus Alianza. Comenzamos con la número 3, la más general, el fútbol peruano. Luego pasamos al clásico, la 2. La 5 te explica cuál es ese clásico. Y terminamos con los enfrentamientos. 1. Y ejemplo de un enfrentamiento, el primero, que ganó Universitario con gol de Pacheco. Y eso es cierto, no estoy mintiendo, de Pacheco. 3, 2, 5, 1, 4. Nos pide en cuarto lugar la 1, la E. Plan titulado Las abejas. Existen en todo el mundo y en miles de especies.
Ya está caracterizando. En general se distinguen en solitarias y sociales. Clasificación. Grupo de insectos que pertenecen a los eminópteros. Esa unidad, la 3, ¿no podría ser la definición de las abejas? Correcto. Podría ser encabezado del plan, al inicio. En la solitaria las hembras viven solas. Esa solitaria la leímos en la número 2, cuando clasificó. Correcto. 5. Las sociales destruyen colonias bien organizadas. Y también estuvo mencionado en la número 2, las sociales. Comenzamos con la número 3, definición de abejas. En la número 1, características, en todo el mundo, miles de especies. En la número 2 vamos a clasificar a las abejas solitarias, sociales, y en ese orden respetamos y por eso culminamos con la pareja 4-5. Primero solitarias, según la 2, y luego las sociales, correcto. 3, 1, 2, 4, 5. Nos piden el cuarto lugar. Coincide, sí, la 4, respuesta la C. Plan titulado Los Alpes. Número 1. Están situados en el centro de Europa. Ubicación de los Alpes. 2. Son el resultado de la orogénesis causado por el primer plegamiento alpino. La número 2 nos informa sobre su origen, correcto. 3. Son las montañas más elevadas de Europa. Son las montañas más elevadas de Europa. ¿Eso no sería la definición? Sí, correcto, la definición. 4. Actualmente consta de 3 cadenas montañosas. Características, pero actuales. 5. Su formación geológica es reciente. Esta última unidad leída podría ser una presentación para la número 2. Su formación geológica es reciente. Y la número 2 explica: resultado de la orogénesis causada por el primer plegamiento alpino. 5 con 2 juntas. Comenzamos con la número 3, la definición: montañas elevadas de Europa. Y la número 1 especifica qué parte de Europa, el centro. 3-1, pegados, juntos. 5-2, origen. Y terminamos con la número 4 porque es una característica actual de los Alpes. 3-1, 5-2, 4. Nos piden el cuarto lugar, sería la número 2. La respuesta es la D. Ejercicio titulado El cuento. Número 1. Cuento viene del latín computus, que significa numeración. Etimología. 2. El cuento busca provocar una única respuesta emocional. Propósito del cuento. 3. El cuento es un relato de acciones reales o ficticias. ¿Acaso la número 3 no sería la definición? Sí, la definición. La literatura oral ha transmitido cuentos, leyendas y consejos. Acá no solamente se habla de cuento, acá se habla de manera mucho más general sobre literatura oral. Y dentro de esa literatura oral tenemos cuentos, leyendas y consejos. La número 4 podríamos utilizarlo como una introducción. 5. Posteriormente pasa a significar numeración de hechos. Posteriormente significa numeración de hechos. Pensamos que la número 5 debería ser complemento de la número 1, porque dice, cuento del latín computus, significa numeración. Posteriormente pasa a significar numeración de hechos. 1 y 5 deben estar juntos y los dos explican la etimología de cuento. La número 4 sería la introducción. Presentamos al cuento dentro de la literatura oral.
Y después de la etimología 1.5 pasamos a la número 3, definición de cuento, relato de acciones reales o ficticias. Y culminamos con la número 2 porque se aleja más del tema, sería el propósito del cuento. Primero, ¿qué es el cuento? 3, y luego, ¿qué busca el cuento? La número 2. Ordenamiento final es 4, 1, 5, 3, 2. Nos piden el cuarto lugar y sería la número 3. La respuesta es la A.